La recomendación musical de hoy es el nuevo sencillo de Isaac and the Newtons, una mezcla entre folk, rock, country y letras, sonido y esencia del indie pop mexicano, en esta ocasión con una tendencia cercana a experimentar dentro del marco de sus propias influencias. Enlaces en la descripción. El simple hecho de hablar de la existencia de un pop alternativo o un indie pop parece una contradicción, pues las convenciones tradicionales de la industria definen a la música pop como la música comercial, vendible y de fácil acceso a la audiencia, siendo esta audiencia generalmente el público adolescente. Más que ser un género musical unificado, es un cúmulo de retroalimentación contextual, es decir, si en algún momento la nueva tendencia es hacer funk o música afín, las estrellas pop hacen funk o música afín. Puesto que la mayor parte del mercado musical es manejado por las grandes disqueras, Sony, Warner, Universal, ya saben, los jinetes del apocalipsis, la idea es estar dentro de las tendencias. Mientras que la idea generalizada del indie ha sido que, justamente, si un proyecto musical no tiene el apoyo de un gigante discográfico y por lo tanto no tiene que cumplir con una agenda o modelo, se puede hablar de que es música indie, es decir, pertenece a la escena independiente, mientras que se ha definido la música alternativa, como su nombre lo dice, es como se empezó a nombrar a la música que era diferente al sonido pop del momento y demás música popular, pero sin dejar de ser accesible al público. Por ejemplo, el free jazz está lejos de las convenciones del pop, pero nunca se le ha llamado música alternativa como tal. Entonces, ¿cómo puede ser el pop independiente o cómo puede ser el pop alternativo? La idea general entonces sería hablar de música que esté dentro de la estética y estilo pop, es decir, música con tendencia musical hacia el R&B, electrónico, funk, folk, cantable, canciones con letras y temáticas sencillas, voces limpias y definidas, por lo general sobresalientes por una habilidad vocal, pero que se salga de este estándar general, no demasiado como para dejar de ser pop, no lo suficiente como para ser completamente música alternativa u otro género, y conservar esa accesibilidad al público, aunque esto último es subjetivo, pues lo que es accesible para ti puede que no lo sea para mí, pero a su vez esta accesibilidad significa que estas producciones no pasan desapercibidas por el público en general, resultando en buenos efectos económicos. Y aquí entran algunos temas curiosos, por ejemplo la música de la cantante Lorde, que es a veces considerada como indie pop, pero su disquera es Universal, entonces ¿puede ser indie una cantante que pertenece a Universal? Eso nos llevaría a distinguir al indie del indie. Me explico. El entender que a veces al hablar de indie se está hablando de la música que se ha hecho con el manifiesto del hazlo tú mismo, es decir, música autoproducida, lanzada por un sello discográfico independiente, es decir, con poco presupuesto, y recientemente que fue lanzada de manera autogestionada. Por lo general, música perteneciente a la escena underground, es decir, los cantantes de bandas pequeñas y de bares pequeños, conciertos pequeños. Y por otro lado está el indie como etiqueta, que a su vez se ha llegado a entender como equivalente de alternativo. ¿Por qué? Esto es una muestra clara de cómo el entendimiento actual que tenemos sobre los géneros musicales es debido a cómo se etiqueta la música para ser vendida, reseñada y hasta estudiada. La etiqueta indie ha guardado un gran cariño con la población adolescente. En un principio, por supuesto, estaba relacionado directamente a las bandas independientes, en donde en las tiendas de discos literalmente ponían indie en el apartado donde se encontraban tales discos, lo que generó en los escuchas una especie de círculo de pertenencia hacia la música que están escuchando, así como una pertenencia hacia esa palabra, indie. Busquen en Spotify o YouTube la palabra indie y verán la gran cantidad de playlists que se hacen en torno al término, o bien en los foros y medios que incluyen indie en su nombre. El caso de Lorde nos sirve para establecer un poco el panorama. El hecho de que su disquera sea Universal supone presupuesto, pero al escuchar su música vemos que su flexibilidad creativa, instrumentación y composición no están necesariamente dentro del molde de la música pop, con una instrumentación que puede ser electrónica, ritmos de trip hop y downtempo, un rol protagónico sobresaliente de las voces, arreglos vocales y las bases electrónicas, dejando en segundo plano a la armonía y al desarrollo instrumental que no es rítmico.
en donde en momentos claves de alguna canción puede suceder sin armonía explícita, más que como algún gesto de algún sintetizador, dejando, como dije, el protagonismo y dirección a la voz y percusión, además jugando con las densidades armónicas y con la dinámica, que tan solo estos dos puntos hacen una distinción marcada con el pop convencional, en el que todo momento suceden cosas instrumentalmente hablando y donde la dinámica es constante casi sin lugar a respiros. Y si alguna canción pop con un corte electrónico se llega a tomar un respiro de la densidad, sería para rematar con algún drop de sintetizador y alguna melodía potente, cosa que no sucede con la música de Lord. Entonces, con temor a ser reiterativo, el indie pop o pop alternativo es música que toma las estructuras de una canción pop, agregando elementos que simplemente no son habituales en el pop comercial, con una interpretación e instrumentación más íntima, menos deslumbrante en colores, sino que su propia belleza es la tranquilidad del tema, lo que propone música menos estruendosa y por lo tanto menos eufórica, armonías más complejas y arreglos propositivos, pero que suceden generalmente como un fondo y no como un choque o gancho. Esto en algunos casos. Además de que el indie pop o alternativo pueden ser entendidos como un macro subgénero que tiene diferentes ramificaciones en otros subgéneros. Por ejemplo, el bedroom pop, al cual ya dedicamos un video, y es una versión de este sonido combinado con algún smooth funk y un corte casero, autoproducido y más personal. Ejemplos notables son el álbum Para Mí de Cuco, Immunity de Clairo o Super Clean Volumen 1 de The Marías. El synth pop, uno de los más antiguos de los alternativos del pop, con orígenes en el krautrock alemán, la música ambient de Brian Eno, lo que por supuesto nos lleva a citar entre sus orígenes a Roxy Music. Canciones pop con una instrumentación electrónica, pero no cualquier instrumentación electrónica, sino que ese sonido típico de los primeros sintetizadores, una ecualización ochentera y esas primeras baterías electrónicas. En algún momento casi todo el pop sonaba así, pero con el pasar de los años este sonido se quedó como base de lo que ahora nombramos como synthpop. Ejemplos son el álbum Am I a Girl de Poppy, Hurry Up, We Are Dreaming de M83, Electric Heart de Marina, Ti Amo de Phoenix, The Punishment of Luxury de Orchestral Maneuvers in the Dark o Art Angels de Grimes. Avant pop, pop experimental, como su nombre lo indica, hace referencia a la música pop experimental, en donde pueden unirse muchos subgéneros, instrumentaciones y demás elementos experimentales, desde combinar el pop con percusiones folclóricas o hacer fusiones de pop suave con metal, haciendo uso de armonías disonantes, escalas casi aleatorias y demás sonidos ya lejos de lo convencional para el mainstream. Ejemplos de esto pueden ser el disco Volta de Björk, así como su más reciente Utopia y I Disagree de Poppy, en el cual podemos ver convergiendo al synthpop, pop convencional y nu metal, pop barroco, nacido en los 60s como resultado de la implementación de instrumentaciones orquestales y armonías de música académica dentro de un contexto de canciones pop, en álbumes como Pet Sounds de The Beach Boys, Sgt. Pepper de The Beatles o Forever Change de Love. En la actualidad tuvo una redirección al combinarse con bases electrónicas, instrumentos sintéticos y arreglos vocales mucho más acordes a la actualidad. Esto podemos verlo en álbumes tales como Lungs de Florence Plus the Machine, Hounds of Flom de Kate Bush, Pretty Odd de Panic at the Disco, aunque este último tiene un corte muchísimo más cercano al pop barroco sesentero, Born to Die de Lana Del Rey o sus más recientes Norman fucking Rockwell o Chemtrails Over the Country Club, discos que también pueden llegar a ser catalogados como el siguiente subgénero, Art Pop. Como su nombre lo dice, son canciones pop con pretensiones artísticas, y esto se puede ver reflejado en romper convenciones de la instrumentación, tal como usar instrumentos orquestales combinados con bases electrónicas, usar armonías no tradicionales y por lo general la música se encuentra dentro de un ámbito conceptual en donde convergen tanto las letras, portadas y hasta vestimentas de él o la intérprete. Música atmosférica que puede deconstruir ritmo, métrica, lírica, musicalidad dentro del marco de una canción pop, tal como encontrarse como una canción de amor meloso, de verso y coro con densas capas de sintetizadores y ritmos electrónicos con pesados bajos, así como toparse con canciones que abandonan la melodía y la armonía, que pueden llegar a usar los subgraves y el silencio como elementos compositivos.
Ejemplo de esto es Cry Baby o K-12 de Melanie Martinez, Magdalene de FKA Twigs, Feck the Bolt Cutters o When the Pond de Fiona Apple, 22 A Million de Bon Iver, Making Mirrors de Gotti, Melodrama y Pure Heroine de Lorde, A Different Kind of Human de Aurora, Feel Feelings de Soko, When We All Fall Asleep, Where Do We Go de Billie Eilish. Como pueden ver, este es uno de los subgéneros o ramificaciones del pop alternativo que ha tenido más relevancia en los últimos años. A manera de contar con un marco histórico sobre estos subgéneros y en generalidades sobre lo que es el pop alternativo, algunas de las consideraciones más importantes es la historia de The Velvet Underground, una de las bandas más influyentes de la historia de la música moderna, que a su vez sentó el precedente de combinar atmósferas que podrían parecer pop y amistosas con efectos experimentales y sonidos procesados, así como el álbum en solitario de Lennon, John Lennon Plastic Ono Band, gran parte de la carrera en solitario de Brian Eno, así como la carrera de David Bowie o The Idiot de Iggy Pop, es decir, producciones dentro del marco de una producción pop, ya sea por estética y música como en cuestiones financieras, pero con intenciones ambiciosas que van más allá de quedarse dentro del marco de una producción pop convencional y que por lo general no suelen pasar desapercibidas por el público en general. Esto en los 70s y 80s era ya casi un acto de pequeña rebeldía, por la tendencia cada vez más conservadora y simplista que tenía la industria pop, llegando a los 2000 los años de mayor superficialidad, y en la actualidad siendo un recordatorio de que la música de gran calidad sigue ahí, incluso dentro de las producciones pop más convencionales. En el caso particular de México, se les ha llegado a nombrar como indie pop a cantantes de la nueva ola de cantautores, como Brady, Ed Maverick, de quien su nuevo disco está muy chulo por cierto, Kevin Carr, Daniel Kien, Negro y otros. En estos últimos el nombre obedece más a cómo ha sido la relación tan directa con el público juvenil de estos cantantes, es decir, la etiqueta de indie de la que ya habíamos hablado. Pero como podemos ver, ejemplificado en los últimos trabajos de Ed Maverick, al parecer puede que esta naciente escena y movimiento también busque salirse un poco del molde y de la convencionalidad sin abandonar el mainstream. ¿Qué otros proyectos conoces de pop alternativo? ¿Te gustaría que habláramos de alguno de estos subgéneros en particular? Sabes que puedes seguirnos en Facebook como Soundless Música y Cine, en Instagram como @soundlessyt. Así que muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima.